de una unidad compuesta. Por eso nosotros somos corporalmente, anatómicamente, somos seres tripartitos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que somos espíritu, alma y cuerpo. Por cuanto tenemos la imagen de Dios, escuche bien, tenemos y hemos heredado la naturaleza derivada de la divinidad. Pero ustedes sabían también que el Salmo 91, ¿cuántos han escuchado el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Escuche bien, en el hebreo dice el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahweh, castillo mío y refugio mío, en quien confiaré. Está hablando de qué? De la esencia trinitaria de Dios. Hermano, estamos acá. Y esto es lo que usted se expone este fin de semana, hermano. Usted no se puede perder estas conferencias. Esta es la importancia de tener hermenéutica e interpretación de los textos. Porque este Salmo 91, ¿cuántas veces usted no lo ha leído? Usted no sabía que ahí estaba implícita la Trinidad. Mire qué interesante, mis hermanos. Ahora, vamos a aplicar esta hermenéutica al Salmo 91. Y ya yo le dije por encimita, yo quiero que vaya conmigo al Salmo 91 para que usted pueda corroborar lo que estoy hablando, lo que estoy predicando en esta noche. Y de esta forma, después de enseñarle la hermenéutica, entramos a revelar este misterio y antes de la 1 de la mañana terminaremos. Se le fue el habla a los hermanos. Vamos a aplicar hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Excelente. La ciencia bíblica que interpreta los textos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya le dije cómo es en el hebreo. El que habita al abrigo del Elión. Le voy a explicar lo que es Elión. Elión significa el Dios Altísimo, significa el Dios inaccesible. Diga inaccesible. Significa el Dios indestructible. También significa el león. Diga el león. Ahora, cuando empezamos a hacer una cirugía al texto hermenéutica, mire cómo encontramos una cantera de revelación tan extraordinaria. ¿Por qué? Porque dice el que habita. La palabra habitar tiene un significado. La palabra habitar es yashab. Diga yashab. Más fuerte, yashab. Y yashab significa morar, sentarse, permanecer. Significa quedar. También significa esperar. Pero también implica casarse. Me repito, habitar, que se pronuncia yashab, implica el concepto de casarse. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos sabían que estar casado es estar unido? ¿Cuántos lo sabían? Dele un pedazo a su hermano, a su pareja y dígale, ¿viste? Te lo dije. Es una frase boricua. Y casarse en la revelación, lo vamos a estudiar mañana, casarse en la revelación bíblica es más que un matrimonio, casarse es un pacto. Diga pacto. Ahora, ya usted tiene el significado que acabo de darle. Si vamos a reinterpretar ese texto con esta definición a mano, mire cómo hasta ahora podemos definir este texto. Dice, escuche bien, el que se casa al abrigo del Altísimo. El que pacta al abrigo del Altísimo. ¿Estamos acá? No se me vaya nadie. El que habita, el que pacta, el que se casa al abrigo del indestructible. Yo no sé si terminar aquí, mis hermanos. El que se casa, el que pacta, el que espera, el que habita, el que convive al abrigo del Elión. Ay, Señor amado. Dice más adelante, morará bajo la sombra. ¿Cuántos adoran al Señor? Es interesante que la palabra sombra es muy profunda. La sombra solo se manifiesta donde hay luz. Dígale eso a su vecino. La sombra solo se manifiesta donde hay luz. Y la palabra sombra significa quedarse permanentemente.
También significa revolotear sobre. Y yo quiero hablar de la sombra de Dios. Ahora yo quiero conectar los pasajes. Le dije al principio que voy a hablar sobre la doctrina del nuevo nacimiento, porque hay un nacimiento biológico, pero también hay un nacimiento, dígalo, hay un nacimiento espiritual. Escuche bien. Jesús, quiero regresar, por favor, yo no quiero que nadie se me pierda. Estamos haciendo una ensaladita para que podamos entender la profundidad de las escrituras. Es lo siguiente: Jesús está revelándole a un doctor de la ley que para ver el reino del Señor y para entrar al reino del Señor hay que nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿es posible regresar por segunda vez al vientre de la madre? Jesús dijo que solamente se nace del agua y del espíritu. Diga, dos elementos. Ahora, vamos a hablar de la ciencia obstetricia, que ya dije anteriormente que es la ciencia que estudia el embarazo y el parto. El agua, escuche bien, y el espíritu representan lo que se llama a nivel de obstetricia el espermatozoide y el óvulo. Ahora, ¿por qué hablar del nuevo nacimiento? Hay que hablar del nuevo nacimiento por lo siguiente: porque usted sabía que cuando hay manifestación de la sombra de Dios se gesta algo. No. Déjeme rebobinar. Déjeme repetir. ¿Usted sabía que en las escrituras, cuando la sombra de Dios se manifestaba, se gestaba algo? Y para que se geste la vida biológica, se tienen que fundir dos elementos: el óvulo y el espermatozoide. Ahora, quiero hablar un poco de obstetricia, porque la simple existencia suya en este lugar, en esta noche, escuche bien, en esta fecha, en este tiempo cronológico, me dice que usted es un conquistador. Dígale a su vecino: eres un conquistador. También me dice que eres el número uno.